Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 2 del 1 al 10. Hijo mío, si aceptas mis palabras y retienes mis mandamientos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y amas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor de Jehová y encontrarás el conocimiento de Dios, porque es Jehová quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Él concede el éxito a los hombres rectos, es escudo para quienes proceden sin tacha, vigila las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la rectitud y todos los caminos del bien. Bienvenidos al episodio 471. Mi nombre es Marco Antonio. Estamos en el día 9 de la lectura de Husserl, de toda la lectura del mes de la fenomenología, y nos toca la lección número 4, la lección cuarta, pero vamos a dar un repaso ahora de todas las lecciones desde el principio hasta el momento, y luego vamos a escuchar el texto de forma fluida. Ya no voy a intervenir tanto, solo al final y al inicio, el contexto y el final de cada lectura del libro. Entonces, en la lección primera, el problema del conocimiento era encontrar primero cómo hablar del conocimiento sin dogmas, porque recordemos que para hablar del conocimiento hay que tener conocimiento, entonces eso no se puede hacer para la reducción fenomenológica que propone Husserl. Entonces el problema inicial es que la filosofía quiere ser ciencia rigurosa, pero el conocimiento del mundo, la verdad objetiva, están siempre en duda. Entonces, al estar siempre en duda, surge ahí la crítica del conocimiento. Y el obstáculo central es que el conocimiento parece trascender. O sea, la conciencia, o también lo dado inmanentemente, tiene que, es donde está el conocimiento, pero trascender primero, claro, en la reducción fenomenológica se reduce el yo, se reduce el mundo como totalidad y se reduce el tiempo. Entonces no hay eso ya es lo trascendente, pero dentro de la conciencia. Pero en el primer momento, esa es la pregunta Husserl, ¿cómo justificamos esa trascendencia? O sea, lo trascendente se manifiesta en primera medida cuando en el mundo estás viviendo un mundo determinado, pero hay ciertas manifestaciones de la conciencia que no se pueden explicar. Entonces ahí surge el primer trascendente. Entonces, para justificar este trascendente tenemos ahora que negar lo externo. Husserl le apoyé, suspender la suspensión de juicio, la reducción fenomenológica. Entonces esa es la pregunta: ¿cómo salir de la conciencia hacia el mundo? Ahora es ese problema. Entonces Husserl introduce la reducción fenomenológica fenomenológica y la reducción nociológica, donde es la suspensión del juicio, suspende toda disposición sobre la existencia en el mundo en sí mismo, no es que niegue el mundo, simplemente no se lo da por válido, Entonces queda lo dado absolutamente, lo cogitatio, como dice, lo cogitatio referido a Descartes, que este cogitatio básicamente es dudo, entonces pienso, y si pienso, soy, Entonces este cogitatio tiene certeza de que piensa y no puede no dudar de que está pensando, por lo tanto está existiendo. Entonces existe este principio cogitatio, y claro, la conciencia pura es el campo de la investigación de Husserl, pero claro, se supera a Descartes, pero se basa en Descartes también. Entonces la fenomenología se distingue en primera medida de su tiempo frente al psicologismo y frente al naturalismo, que estaba el positivismo y el psicologismo en auge. En la primera lección habla de esto. En la segunda lección ya habla de la intuición, la crítica de Descartes, la evidencia, El punto de partida es Descartes siempre, porque Descartes descubre la evidencia del cogito. El cogito es dudo,
y si dudo pienso, y si pienso existo. Entonces Husserl acepta la evidencia, ¿no? Y claro, va a rechazar la metafísica teológica de Dios como fundamento para la existencia del mundo y de las ideas claras y distintas, porque crea un círculo, ¿no? Hay un círculo ahí. Las ideas claras y distintas se justifican por Dios y Dios justifica las ideas claras y distintas. Entonces, pero claro, acá hay la distinción en la segunda lección de la inmanencia y de la trascendencia. La inmanencia es lo dado absolutamente, lo brindado absolutamente, y la trascendencia es lo que va más allá de lo dado. Y claro, más allá de lo dado, la trascendencia es el mundo, el yo, el tiempo. Entonces aquí surge la percepción externa, ¿no? Pretende dar el objeto mismo, pero a la vez su validez es problemática. Y claro, esa es la tesis absoluta, porque en la tercera lección va a resolver este círculo vicioso científico, ¿no? Donde la ciencia necesita de lo trascendente, o sea, necesita que el mundo exista. Y para explicar que el mundo exista para lo trascendente, se necesita el método científico. Entonces queda un círculo vicioso. La tercera lección habla de esto, pero nos presenta el problema. Entonces la tesis central en la segunda lección es que lo absolutamente evidente es lo que se da a sí mismo, ¿no? Lo que se da a sí mismo sin remitir ya algo ya dado, ¿no? Sin decir, toma, mira esto, sino simplemente es lo que estás experimentando en la conciencia fenomenológica, es lo que se da a sí mismo. Entonces la intuición es inmanente, es el fundamento último. Y claro, usa de base este fundamento último para hablar de la a priori, de la esencia de la universalidad, que en la tercera lección habla específicamente de esto, ¿no? Pero claro, crea un problema nuevo, porque si solo hay evidencia de vivencias singulares, ¿cómo explicamos las leyes universales? ¿Cómo explicamos la ciencia? Entonces, estas existen y por lo tanto tienen que tener explicación, y ese es el nuevo problema, ¿no? Entonces se hace un descubrimiento muy decisivo, donde en los objetos singulares hay también la esencia, está la esencia y el estado de cosas universales. Entonces, al estar la esencia y el estado de cosas universales, pueden darse también como evidencia estas esencias, estado de cosas universales. Entonces, Husserl utiliza el plus del juicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a juzgar en ese momento, vamos a juzgar porque no hay solo cogitations, y cogitaciones es referido a la percepción, a la percepción, al oído, a la parte experimentable del ser humano, la memoria, entonces a la atención. Entonces aparecen formas lógicas. No solo hay esta percepción pura fenomenológica de los cogitaciones, sino que también hay formas lógicas, ¿no? Hay estado de cosas que son evidentes, y el estado de cosas corresponde para hablar de los a priori también, porque utiliza el ejemplo del triángulo, donde el triángulo tiene tres lados siempre, ¿no? Entonces esto es absurdo dudar de esto, no podemos dudar de esto, y claro, es necesario, y claro, termina siendo algo universalizable. Entonces no son vivencias, pero pueden ser intuidos, ¿no? Ese es el plus del juicio, referente a las esencias y al estado de cosas, que pueden darse con evidencia. Entonces la fenomenología ahora se va a basar, o es la ciencia de las esencias, es la ciencia de las esencias. Y claro, tiene este análisis eidético de esta palabra de eidos, que significa ver lo puramente dado, lo brindado. Entonces este método va a ser como va a aclarar todas las posibilidades. Y claro, con referencia al a priori, que ya hicimos en la antigua lección, básicamente el resumen en la parte final, en Husserl es diferente que el de Kant. El a priori en Husserl es el conocimiento de esencias, es lo captado por intuición eidética. Entonces no es un a priori psicológico, no es un a priori subjetivo, ¿no? Entonces en las tres primeras lecciones de la idea de la fenomenología de Husserl va a establecer la reducción fenomenológica, y claro, va a redefinir la evidencia redefinir esta evidencia de la percepción de esencias, o de la ciencia de esencias, como autodotación absoluta, y que se va a fundar, claro, y de acuerdo a ello se funda recién la fenomenología como una ciencia eidética del a priori.
así va a superar tanto el psicologismo como la metafísica tradicional. En este caso, la metafísica kantiana, bueno, Kant también superó la metafísica kantiana. Bueno, Kant superó no la metafísica kantiana, sino la metafísica de su tiempo, de Aristóteles, de Tomás, pero Husserl está retomando un concepto muy interesante, ¿no? Kant decía que no había intuición intelectual que nos permitiera intuir o conocer la parte de los a priori, pero Husserl está diciendo que esta parte, por el mismo hecho de que nosotros podamos percibir esto, quiere decir que no podemos negarla, y al no poder negarla se basa como es una evidencia. Entonces de esa evidencia vamos a partir ahora. Bien, ahora les dejo con el audio de la cuarta lección y volvemos al final para darle un repaso general a esto. Bien. Cuarta lección. Ampliación de la esfera de la investigación por medio de la intencionalidad. La autodonación de lo universal, el método filosófico del análisis de esencias. Crítica de la teoría de la evidencia basada en un sentimiento, evidencia como autodonación. Ninguna limitación a la esfera de la inmanencia ingrediente. El tema es toda autodonación. Si nos ceñimos a la simple fenomenología del conocimiento, nuestro interés se centrará en la esencia del conocimiento a que puede ser mostrada de manera directamente plástica, es decir, en la mostración intuitiva y la separación analítica de las múltiples especies de fenómenos que abarca la vasta etiqueta de conocimiento, postración intuitiva y separación analítica que se atienen al marco de la reducción fenomenológica y la autodonación. Así, las cuestiones son: ¿qué está esencialmente contenido y fundado en estos fenómenos? ¿De qué factores constan? ¿Qué posibilidades de combinación originan cuando se toman esencialmente y de modo puramente inmanente? ¿Y qué relaciones genéricas brotan de aquí? Y no se trata solo de lo inmanente ingrediente, sino también de lo inmanente en el sentido intencional. Pertenece a la esencia de las vivencias cognoscitivas tener una intentio, mientan algo. Se refieren de un modo u otro a una objetualidad. El referirse a una objetualidad les pertenece, pero no el objeto. Y lo objetual puede aparecer, puede tener cierta donación en su aparecer, si bien no está como ingrediente en el fenómeno cognoscitivo ni existe como cogitatio. Explicar la esencia del conocimiento y llevar las conexiones esenciales que le pertenecen a autodonación significa investigar por estos dos lados, lo inmanente ingrediente y lo inmanente en el sentido intencional. Tratar de aclarar esta relación que pertenece a la esencia del conocimiento. Aquí es donde se hallan los enigmas, los misterios y los problemas en torno al sentido último de la objetualidad del conocimiento, incluido el de su capacidad o incapacidad de alcanzar su objeto, cuando se trata del conocimiento que juzga, o el de su adecuación, cuando se trata del conocimiento evidente, etc. En cualquier caso, toda esta investigación de esencias es de hecho investigación de géneros. El fenómeno cognoscitivo singular que viene y desaparece en la corriente de la conciencia no es el objeto del examen fenomenológico. La fenomenología está dirigida hacia las fuentes del conocimiento, hacia los orígenes que hay que intuir genéricamente, hacia los datos absolutos genéricos que proporcionan los criterios universales conforme a los que cabe medir el sentido y también la legitimización de todo nuestro confuso pensar, y según los cuales hay que resolver todos los enigmas concernientes a su objetualidad. Ahora bien, ¿puede realmente la universalidad, pueden esencias universales y sus correspondientes estados de cosas universales alcanzar el mismo tipo de autodonación que el de una cogitatio? ¿No transciende lo universal como tal el conocimiento? El conocimiento a universal, sin duda, está dado como dato absoluto, pero en ella buscaremos en vano lo universal, que se supone idéntico en el sentido más estricto en los innumerables conocimientos posibles de un mismo contenido inmanente. Naturalmente respondemos como ya hemos respondido. A esta trascendencia le inhiere lo universal como algo natural. Toda parte ingrediente del fenómeno cognoscitivo, de este objeto fenomenológico singular, es a su vez un objeto singular. Así, lo universal, que desde luego no es algo singular, no puede estar contenido como ingrediente en la conciencia de universalidad. Pero sorprenderse de esta trascendencia no es más que un prejuicio.
algo que tiene su origen en una consideración inadecuada del conocimiento que no emana de la fuente misma. Pues uno debe tener claro precisamente el hecho de que el fenómeno absoluto, la cogitatio reducida, no vale como autodonación absoluta porque sea un objeto singular, sino porque en la pura intuición se muestra después de la reducción fenomenológica justo como algo que se da absolutamente a sí mismo. En la pura intuición podemos descubrir el fenómeno absoluto justo como tal donación absoluta, pero en no menor grado también la universalidad. ¿Es realmente así? Examinemos entonces casos de donación de lo universal, esto es, casos en que una conciencia puramente inmanente de lo universal se constituye sobre la base de algo singular, intuido y dado en sí mismo. Tengo una intuición singular de rojo, o varias intuiciones singulares de este color. Retengo la pura inmanencia. Me cuido de llevar a cabo la reducción fenomenológica. Hago caso omiso de lo que pueda significar rojo por lo demás, de aquello como lo cual pueda estar apercibido trascendentemente. Por ejemplo, como el rojo de una hoja de papel secante que está encima de mi mesa y otras cosas por el estilo. Y ahora, en un acto de pura intuición, realizo el sentido del pensamiento rojo en cuanto tal, de rojo in specie, por ejemplo, lo universal idéntico, que es intuido en esto y aquello universal. Ahora ya no está mentado el objeto singular como tal, ya no lo está esto o aquello, sino rojo en general. Si realmente hacemos esto en un acto de pura intuición, tendría todavía sentido que dudáramos acerca de qué sea rojo en general, qué sea mentado con rojo y qué pueda ser en su esencia. Lo intuimos. Está ahí. Mentamos eso de ahí, esa especie de rojo. ¿Podría un ser divino, un intelecto infinito, tener de la esencia de rojo algo más que justo el simple hecho de intuirla de manera genérica? Y si tenemos dadas, por ejemplo, dos especies de rojo, dos matices de rojo, no podemos juzgar que son semejantes, no estos fenómenos individuales y singulares de rojo, sino las especies, los matices como tales. ¿No es aquí la relación de semejanza una donación genérica absoluta? Ve así, también esa donación es un dato puramente inmanente, no inmanente en el sentido falso, a saber, existiendo en la esfera de la conciencia individual. No estamos hablando de los actos de abstracción en el sujeto psicológico, ni de las condiciones psicológicas en las que ésta se ejecuta. Estamos hablando de la esencia genérica rojo, o del sentido rojo, y de su donación en la intuición genérica. Ahora bien, del mismo modo como carece de sentido seguir preguntando y dudando acerca de cuál es la esencia de rojo o cuál es el sentido de rojo, cuando intuyendo rojo y captándolo en términos de su especie concreta, se mienta con la palabra rojo, justamente lo que se capta e intuye. Así también carece de sentido, con respecto a la esencia del conocimiento y la estructura fundamental del conocimiento, dudar acerca de cuál es su sentido cuando uno tiene los fenómenos ejemplares justo ante los ojos y sus correspondientes especies, dados en una reflexión que envuelve solo los actos de la pura intuición e ideación dentro de la esfera de la reducción fenomenológica. Cierto que el conocimiento no es una cosa tan sencilla como el rojo. Uno debe distinguir múltiples formas y especies del conocimiento, y no solo esto. Cabe investigar, además, los modos como estas formas y especies se relacionan entre sí, pues entender el conocimiento significa aclarar genéricamente los nexos teleológicos del conocimiento, que terminan en ciertas relaciones esenciales entre diversos tipos esenciales de formas intelectuales. Y esto incluye también a la aclaración última de los principios que, como condiciones ideales de la posibilidad de la objetividad científica, sirven como normas que regulan todo el procedimiento de la ciencia empírica. Toda la investigación encaminada a la aclaración de los principios se mueve por entero en la esfera de las esencias, la cual, a su vez, se constituye sobre el fondo de fenómenos singulares de la reducción fenomenológica. En cada paso, el análisis es análisis de esencias y examen de los estados genéricos de cosas que han de ser constituidos en la intuición inmediata. Toda la investigación es, pues, una investigación a priori. Naturalmente, no es a priori en el sentido de la deducción matemática. Lo que la distingue de las ciencias a priorísticas objetivadoras es su método y su objetivo. La fenomenología procede aclarando intuitivamente, determinando y distinguiendo el sentido. Ella compara, distingue, asocia, pone en relación, divide en partes o separa momentos. Pero todo esto en el acto de pura intuición.
No teoriza ni matematiza, en efecto, no ofrece explicaciones en el sentido de la teoría deductiva. Al aclarar los conceptos y las proposiciones fundamentales que, como principios, regulan la posibilidad de la ciencia objetivadora, y al convertir finalmente también sus propios conceptos fundamentales y principios en objeto de aclaración reflexiva, termina allí donde empieza la ciencia objetivadora. La fenomenología es, por tanto, una ciencia en un sentido enteramente diferente, con tareas y métodos del todo diferentes. El proceder intuitivo e ideador dentro de la más estricta reducción fenomenológica es su propiedad exclusiva, es el método específicamente filosófico, puesto que tal método pertenece de manera esencial al sentido de la crítica del conocimiento y, por consiguiente, a toda crítica de la razón en general, es decir, también a la crítica de la razón valorativa y práctica. Pero todo cuanto, además de la crítica de la razón, se llame igualmente filosofía en un sentido genuino, cabe referirlo a esa crítica. Esto incluye la metafísica de la Cinque naturaleza y la metafísica la vida de la en su conjunto, y por tanto, la metafísica en cuanto tal en el más amplio sentido. En semejantes casos del intuir se habla de evidencia, y en efecto, aquellos que conocen el concepto preciso de evidencia y se atienen con firmeza a su esencia, tienen solo este tipo de asuntos en mente. Lo fundamental es que uno no pase por alto el hecho de que la evidencia es esta conciencia, una conciencia que efectivamente intuye, que aprehende su objeto mismo directa y adecuadamente, que evidencia no significa otra cosa que autodonación adecuada. Los teóricos empiristas del conocimiento, que tanto hablan del valor de la investigación de los orígenes, y que, sin embargo, permanecen tan alejados de los verdaderos orígenes como los racionalistas más extremos, nos quieren hacer creer que toda la diferencia entre juicios evidentes y juicios no evidentes consiste en cierto sentimiento por el que se distinguen los primeros. Pero ¿cómo puede contribuir aquí un sentimiento a la inteligibilidad de algo? ¿Qué puede conseguir? Quizá clame algo así como, «Alto, aquí está la verdad». Mas ¿por qué tenemos que creerle entonces? ¿Por qué esta creencia tiene que estar provista nuevamente con un índice de sentimiento? ¿Y por qué un juicio del tipo 2 + 2 = 5 no tiene nunca este índice de sentimiento? ¿Y por qué no puede tenerlo? ¿Cómo llega uno realmente a esta teoría de los índices de sentimiento? Bien, uno se dice, lógicamente hablando, el mismo juicio, por ejemplo, el juicio 2 × 2 = 4, puede serme evidente unas veces y otras no serlo. El mismo concepto de 4 puede estarme intuitivamente dado con evidencia unas veces y otras en una representación meramente simbólica. Luego, con respecto al contenido, tenemos en ambos casos el mismo fenómeno, pero en uno de ellos nos las tenemos que ver con un valor preeminente, un carácter de valor, un sentimiento distintivo. Tengo en cada caso realmente el mismo fenómeno, solo que en uno acompañado por un sentimiento y en el otro no. Si uno presta atención a los fenómenos, advierte enseguida que en realidad no es uno y el mismo fenómeno el que está presente en ambos casos, sino que se trata de dos fenómenos esencialmente distintos, que solo tienen una cosa en común. Si veo que 2 × 2 = 4 y lo digo en un juicio vagamente simbólico, miento en ambos casos lo mismo. Pero mentar lo mismo no significa tener el mismo fenómeno. El contenido es en ambos casos diferente. En uno, intuyo, y en la intuición está dado el estado de cosas a objetivo mismo. En el otro, tengo la mención simbólica. En un caso tengo intuición, en el otro, intención vacía. Consiste, pues, la diferencia en que en ambos casos hay un rasgo común, el mismo sentido, en un caso con un índice de sentimiento y en el otro no. Uno debería mirar solo a los fenómenos mismos, en lugar de hablar de ellos desde arriba y desde ahí hacer construcciones sobre ellos. Tomemos un ejemplo aún más sencillo. Si una vez tengo rojo en intuición viva y otra vez pienso en rojo en una intención simbólica vacía, podemos entonces decir que en ambos casos está presente como ingrediente el mismo fenómeno de rojo, solo que en un caso con un sentimiento y en otro sin él. Basta entonces con mirarse los fenómenos más de cerca para darse cuenta de que son enteramente diferentes, unidos solo por algo que llamamos sentido, y que hemos de identificar en cada caso. Pero si la diferencia inhiere a los fenómenos mismos, ¿precisamos todavía de algo así como un sentimiento para distinguirlos?
Y no consiste la diferencia justo en que, en un caso, tenemos delante de nosotros la autodonación del rojo, la autodonación de los números y de la ecuación numérica general, o expresado en términos subjetivos, que esto es ve adecuadamente aprendido en un acto de intuición y posesión de las cosas por uno mismo, mientras que en el otro caso, justo nos hallamos ante un simple mentar las cosas. Por esta razón, no podemos aceptar la noción de evidencia basada en un sentimiento. Ella solo se justificaría si se acreditara en la pura intuición, y si esta última significara precisamente lo que nosotros exigimos de él, lo cual contradice la noción de evidencia basada en un sentimiento. Aplicando el concepto de evidencia, ahora también podemos decir, tenemos evidencia del ser de la cogitatio, y porque tenemos evidencia, la cogitatio no implica se enigma alguno, luego tampoco el enigma de la trascendencia. Nos vale como algo incuestionable de lo que podemos disponer. En no menor grado tenemos evidencia de lo universal. Objetos universales y estados de cosa objetivos nos llegan en autodonación, y por tanto incuestionablemente están dados en el mismo sentido, a saber, dados por sí mismos de forma adecuada en el sentido más estricto. Por consiguiente, la reducción fenomenológica no significa la limitación de la investigación a la esfera de la inmanencia ingrediente, a la esfera de lo incluido como ingrediente en el absoluto esto de la cogitatio. No significa de modo alguno la limitación a la esfera de la cogitatio, sino la restricción a la esfera de la autodonación pura, a la esfera de aquello de lo que no solo se habla y se mienta, y tampoco a la esfera de lo que se percibe, sino a la de lo que está dado exactamente en el sentido en que está mentado, y dado por sí mismo en el sentido más estricto, de tal modo que nada de lo mentado deja de estar dado. En una palabra, limitación a la esfera de la evidencia pura. Pero entendiendo este término en cierto sentido estricto, que excluye ya la evidencia mediata, y sobre todo, toda noción de evidencia en un sentido laxo. La donación absoluta es algo último. Desde luego, resulta fácil decir y afirmar que se tiene algo absolutamente dado, cuando en verdad no es así. El dato absoluto puede ser objeto de un discurso vago o estar dado en donación absoluta. De la misma manera como puedo ver un fenómeno de rojo y hablar meramente sobre él sin intuirlo, así también puedo hablar sobre la intuición del rojo y puedo intuir la intuición del rojo y así aprender la intuición misma del rojo en un acto de intuición. Por otra parte, negar la autodonación en general significa negar toda norma última, todo criterio básico que dé sentido al conocimiento. Pero entonces uno debería declararlo todo como ilusión y de un modo absurdo, declarar también la ilusión misma como ilusión y así dejarse arrastrar por el contrasentido del escepticismo. Se sobreentiende, empero, que solo quien ve fundamentos, quien asigna sentido al ver, al intuir y a la evidencia, puede argumentar de esta manera contra el escéptico. No podemos hacer nada con quien no ve o no quiere ver, con quien habla y argumenta, pero que siempre permanece en una situación en la que asume todas las contradicciones y al mismo tiempo niega todas las contradicciones. No podemos responder, evidentemente es así. Una persona como esta negaría que exista algo así como evidente. Es algo parecido al caso de alguien ciego que quisiera negar la vista. O, mejor todavía, como si alguien que puede ver quisiera negar que ve y que hay vista. ¿Cómo podríamos convencerle suponiendo que no tuviera ningún otro sentido? Así pues, si nos atenemos a la donación absoluta de las cosas, que como ya hemos establecido, no significa autodonación de los objetos singulares ingredientes, por ejemplo de los objetos singulares absolutos de la cogitatio, entonces se plantea la cuestión de hasta dónde se extiende la autodonación, y en qué medida o en qué sentido se vincula a la esfera de las cogitaciones y los objetos universales que las generalizan. Si uno descarta el prejuicio primero y aparentemente plausible que ve lo absolutamente dado solo en la cogitatio singular y en la esfera de la inmanencia ingrediente, entonces tiene que deshacerse ahora también de ese otro prejuicio, no menos aparentemente plausible, según el cual nuevas objetualidades, dadas en sí mismas, surgen únicamente en las intuiciones genéricas tomadas de aquella esfera. Quizá uno empezaría diciendo, en la percepción refleja tenemos las cogitaciones absolutamente dadas en cuanto las experimentamos de manera consciente. Entonces podemos mirar hacia lo universal que se singulariza en ellas y en sus aspectos ingredientes.
Podemos, en la abstracción intuitiva, aprehender universalidades y constituir por medio del pensamiento relacionante e intuitivo los nexos esenciales basados puramente en ellas, como estados de cosas objetivos dados en sí mismos. Eso sería todo. Sin embargo, no hay tendencia más peligrosa para el conocimiento intuitivo de los orígenes y de los datos absolutos que la de cavilar demasiado y extraer de esas reflexiones pensantes supuestas obviedades. Obviedades que la mayoría de las veces nadie se cuida de formular de manera expresa y que ya por esa razón no están sujetas a ninguna crítica intuitiva. Obviedades que más bien determinan tácitamente la dirección de la investigación y la delimitan de forma improcedente. Conocimiento intuitivo es aquella forma de razón que se propone traer el entendimiento a la razón. El entendimiento no debe interferir y pasar de contrabando sus cheques en blanco no garantizados entre los garantizados, y aquí no se pone en cuestión su método de cambio y conversión, que se basa en los meros bonos del tesoro. Por tanto, lo menos posible de entendimiento, pero lo más posible de la intuición pura. Intuitio sine comprensione. De hecho, esto nos trae a la memoria el lenguaje de los místicos cuando describen la intuición intelectual, que no es ningún saber del entendimiento. Todo el arte consiste en dejar la palabra puramente al ojo que intuye y excluir todo mentar que transciende entretejido con la intuición, excluir aquellas cosas que están pretidamente codadas o copensadas con lo que es intuido y excluir aquellas cosas que eventualmente se hayan interpretado por medio de una reflexión adicional. La pregunta constante es: ¿el objeto mentado está dado en el sentido auténtico, es intuido y aprendido en el sentido más estricto, o va la mención más allá? Dado esto, por supuesto, pronto nos damos cuenta de que sería una ficción creer que la investigación intuitiva se mueve en la esfera de la llamada percepción interna y en una abstracción puramente inmanente construida sobre ella y que idea sus fenómenos y aspectos fenoménicos. Hay múltiples modos de objetualidad y con ellos múltiples modos de la llamada donación, y quizá la donación del ser en el sentido de la llamada percepción interna, y a su vez, la donación del ser en la ciencia natural objetivadora, no sean más que unos entre los modos de donación, mientras que los otros, si bien calificados de no existentes, son también modos de donación, y solo por el hecho de que lo son, pueden ser contrapuestos a aquellos otros y distinguidos de ellos con respecto a sus formas de evidencia. Bien, entonces en la cuarta lección hay un problema que se hereda. Por ejemplo, después de las 3 lecciones ya sabemos que hay donaciones absolutas, que hay una intuición eidética, que hay un a priori fenomenológico, pero queda un problema muy importante, que es cómo es posible que algo trascendente sea conocido a partir del inmanente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo estoy captando al frente y tenga conocimiento y certeza de que hay otra cosa? Por ejemplo, el planeta Plutón, que nunca lo he visto, o que haya semáforos en la calle, o tenga este conocimiento de cosas que vengan, que sean trascendentes en la experiencia inmanente para actuar en el mundo. Entonces, la pregunta acá es cómo aparece el objeto, cómo se constituye el sentido del objeto y cómo puede hablarse de objetividad sin abandonar la reducción fenomenológica. Ese es el punto. Y entonces aparece este concepto que Husserl aclara, que es intencionalidad, la intencionalidad de la conciencia, donde toda conciencia es conciencia de algo. Entonces no es una conciencia cerrada, no es un contenedor de vivencias, es más bien esta relación significativa hacia un objeto al que yo me refiero, hacia un objeto. Entonces el texto aclara algo muy importante, que la trascendencia no está fuera de la conciencia, sino que está como un sentido más, pero de la conciencia. Y esto es lo importante, la trascendencia, esas cosas que están lejos de mí, aparecen a mi conciencia, pero como un sentido que tengo yo de estas. Entonces, de ejemplo, ¿no? Percibo una mesa y la mesa no está dentro de mi conciencia, pero su sentido de mesa sí está. Claro, porque voy a reducir la mesa, y no voy a decir mesa, conozco mesa, simplemente es algo
duro que estoy tocando y está al frente mío y está compuesto por tal y tal cosa. No es el concepto mesa, pero hay un sentido dentro de mí que tiene tiene sentido esta mesa dentro de mi conciencia. Y no solo con la mesa, sino puede ser con los planetas, con el giro del sol, con las montañas, con las nubes, con la lluvia. Entonces la trascendencia es intencional. Entonces esta trascendencia es intencional y no es metafísica. Y claro, y ahí cambia la trascendencia y lo metafísico, que sustentaba, por ejemplo, una idea de Descartes que era el mundo como real y que lo sustentaba Dios, o en el caso de Kant lo sustentaba el nómeno, la cosa en sí misma, y Husserl dice no, la trascendencia corresponde a la intencionalidad, no es metafísica, es intencional. Y claro, entonces todo lo que trasciende, que sería el yo, el mundo, el tiempo, todo esto que está fuera de esta revolución fenomenológica, no está fuera de mi conciencia, sino que es un sentido que yo tengo en la conciencia, es un sentido en la conciencia, así como tiene sentidos en el cuerpo de tocar, o escuchar, ver. Hay un sentido de la conciencia de lo trascendente y que ocurre con esta intencionalidad en la inmanencia de las cosas, ¿no? La inmanencia es esta forma vivida, la vivencia de ver, de experimentar en sí mismo el mundo, los fenómenos. Entonces el objeto no es una vivencia. El punto clave es que se va a conectar con la lección 3, porque el objeto intencional, el estado de las cosas, la esencia, no van a ser cogitaciones. Cogitaciones son básicamente percepción, captación, y claro, esto nos sirve para entender el mundo, para entender cómo nosotros tenemos conciencia de sí mismos, pero no se dan. Pero estos objetos intencionales, esta esencia, estos estados de cosas, se van a brindar, se van a dar en los actos de conciencia. Se brindan en estos actos de conciencia, y al brindarse en estos actos de conciencia van a permitir la objetividad sin un realismo ingenuo, ¿no? Sin un realismo ingenuo, y también sin este sentido de psicologismo, donde decir que todo está dentro de mí. Y claro, solipsista también, ¿no? Pero el punto, bueno, en la teoría del conocimiento, el punto está en que el concepto de constitución es cuando el objeto es lo que es. El objeto es lo que es la unidad de múltiples actos intencionales. Entonces, cuando veo la mesa desde distintos ángulos, cada percepción es parcial, ¿no? Entonces la mesa es esta unidad de sentidos que se mantiene. Esta unidad de sentidos no es la mesa como tal un instrumento que sirve para poner cosas, sino que es esta unidad de sentidos, donde primero lo toco, lo veo de un ángulo, de otro, lo olfateo, entonces así, ¿no? Lo escucho, entonces claramente es una unidad completa de sentido. Entonces el papel del tiempo y la síntesis acá entra en juego, porque va a introducir la retención, la protensión. La protención es, si bien no recuerdo, esto lo habla más adelante. La protensión, reducir, espérense, voy a recordar la protención. La protención es esta parte intuitiva de conocer algo que no he visto, de intuir algo. Y claro, ahí surge la continuidad del tiempo también, porque no habría identidad del objeto si no habría protensión. O sea, hay solo flujos caóticos de vivencias, pero se necesita esta protención. Por ejemplo, yo estoy caminando en una calle y viene un tipo de intuición a mí de que más adelante hay semáforos, o hay algo, o hay una esquina. Entonces toda esta parte de la protención es esta anticipación del juicio, es como un acontecimiento nuevo de la vivencia. En este sentido, la fenomenología ahora ha hecho que haya trascendencia, haya justificado la trascendencia, y en la continuidad del tiempo, en la retención, en la protención, y también hace que no haya metafísica, no haya psicología, pero que se convierta en esa trascendencia constituida,
en que todo ya esté bueno, no esté tan prefijado en el sentido del Leibniz, sino que todo esté en la inmanencia, siendo ya estructurado. Entonces la clave comparativa que tenemos que hacer es con Kant, porque recordemos que Kant nos dice en la crítica de la razón pura algo parecido, porque en Kant el objeto se conforma a las categorías, ¿no? El objeto va a conformarse a las categorías y lo que va a llamar la lógica trascendental. Pero Husserl ve que el objeto se constituye intencionalmente. Entonces la diferencia es que Kant va a ver una estructura impuesta por las categorías, los a priori, y Husserl ve que esta estructura impuesta es un sentido, es el sentido dado. Por eso ve al objeto, a cualquier objeto, como una unidad de sentido, más que la mesa como tal. Entonces la cuarta lección va a mostrar que la trascendencia no está más allá de la conciencia. Claro, no está más allá de la conciencia, sino que se convierte en esta estructura intencional constituida en la unidad de actos inmanentes, lo que va a permitir hablar de objetividad, lo que va a permitir no abandonar esta reducción fenomenológica. Y claro, al convertirse en una estructura intencional que se va a constituir de unidad de actos inmanentes, vamos a ver que el mundo como tal y lo conocemos es en sí esta parte, no sé cómo explicarlo, incluso se difurca un poco claro, por la reducción fenomenológica no puedes decir esto es esto, sino que todo es una estructura intencional, porque estás siempre en constante movimiento, que es constituida, que está dentro de esta estructura intencional, llena de unidad de actos inmanentes, o sea, lleno de acciones que pasan en el mundo, lleno de hechos que ocurren en el mundo, y que estos hechos son inmanentes, no se están juzgando, simplemente se están brindando a sí mismos. Bien, entonces hay que entender un poco a Husserl, pero de forma práctica. Siempre me gusta a mí hablar de este ejemplo, porque en filosofía, si no damos ejemplos, no es lo correcto. Entonces ahora mismo vamos a hacer esta reducción fenomenológica de tal forma que podamos comprender a Husserl. Primero pregúntate ahora qué pienso. ¿Qué pienso? Entonces, y si no funciona esto, pregúntate por qué pienso eso, ¿no? Cuando descubras por qué pienso eso. Y ahí surge la conciencia en tal inmanencia que es manifiesta. Y ahí hay una suspensión de tu juicio a nivel de juzgar. Ya, pero esta experiencia que recibí ahora, aplícala a otras cosas de tu percepción, aplícala a ti mismo. Entonces, haz lo mismo con tus acciones, con tus sentimientos, con toda tu percepción. Entonces, todo se convierte en esta estructura intencional que está constituida por una unidad de actos inmanentes. O sea, no va a haber mi acto propio, porque ya dijimos que en la reducción se suspende el yo, se suspende el mundo, se suspende el tiempo. Simplemente es. Y claro, de eso es la ciencia pura, eso es la ciencia de la filosofía que trata de estudiar Husserl, y claramente es la que estamos continuando también en filosofía contextual, pero eso ya es otro tema. Entonces hagan ese ejercicio y nos vemos el día de mañana, ¿sí? Cuídense todos, conozcanse a sí mismos, tengan mucha fe, por favor sean felices y por favor sean conscientes. Hasta el día de mañana, cuídense todos.